Presente. Farías Montes Juan Carlos. Presente. García Vega Celia Aranza. Presente. Guerrero Mier Grecia Stephanie, perdón. Grecia Stephanie. Guillén Linares Juan Pablo. Presente. Huitrón Sandoval Mauricio. Presente, profe. López Hernández Luis Antonio. Orozco Rubio Luis Fernando. Presente. Peña Rangel José Luis. Presente, profe. Gracias. Ramírez Miranda Ariadna Itzel. Presente. Rivas Guerrero Aldo Enrique Augusto. Presente. Rivera Martínez Luis Fernando. Presente. Rodríguez Tadeo Emanuel. Ok, por retardo llegó. Rodríguez Tafoya Arturo Andrés. Digo que iba a entrar un poquito tarde, creo, profe. Ok. Profe, buenas tardes, disculpe, ya me pasó, soy Rodríguez Tadeo, me acabo de conectar. Sí, de hecho, cuando te estabas conectando, estaba nombrándote. Ah, ok, gracias. Román Salgado Yair Heriberto. Presente. Solórzano Tamayo José Luis. Presente. Tejeda Mata Juan. Presente, profe. Keye Sánchez Octavio. Presente. Vargas Betancourt Cristian Salvador. Presente. Velázquez Pérez José Saúl. Presente, profe. Y Zúñiga Hacha Gilberto Salvador. Presente, profe. Gracias. Profe, falté yo. Ok. Me dice, por favor, su nombre completo, empezando por apellidos. Cruz Sierra. Ajá. Sujei Alejandrina. Yo también, profe. Ajá. Juan Carlos Ávila. Sí. Sí estás. Ah, no, es que como entré poquito tarde porque tenía problemas de internet, no pude decir presente. Ok. Bueno. Tardado, pero de todas maneras es necesario. Esta vez, miren, vamos a ver si es posible dos temas. No son temas difíciles de entender, están más o menos fáciles. Por favor, vayan poniendo atención en lo que voy haciendo para que se vaya entendiendo esto. Si hay alguna duda, pueden comentarlo. Al final de cuentas voy a subir lo que sería la evidencia. Aquí lo que me interesa más que nada es que sí estén presentes en las explicaciones que yo esté dando de estos temas. De repente hay temas que pues no domino tanto, hay temas que sí domino bastante. De todas maneras se puede ir haciendo lo que son los comentarios. Si en algún momento no tengo la respuesta, pues a lo mejor te voy a decir no sé, pero voy a hacerlo el esfuerzo por responderte la pregunta que tú me hagas. Entonces, bueno, voy a dar entonces comienzo con esto y sería así. 2.3, punto y guión, variables hidráulicas. Este sería el tema entonces siguiente o el que corresponde a la siguiente parte de los gastos de diseño. Las especificaciones para el sistema de alcantarillado entonces es uno de los requerimientos que yo debo tener en cuenta. Y ahorita los vamos a ver uno por uno. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. 2.3.1 velocidades. Aclaro algo. Cuando hago esto, inmediatamente termina la clase, hay que entregarse lo que es la evidencia, ¿ok? Les he estado dejando tiempo porque, pues, o sea, hay tiempo para hacerlo, pero ahorita sí,
pues mejor prefiero que estén poniendo atención, que estén escuchando lo que estoy explicando, a que vayan apuntando. Al final, pues ya hacen el apunte que ustedes, como ustedes lo quieran, pero en base a lo que sería la información que yo les dé y que les proporcione las diapositivas. El primero de los puntos que debo atender yo es la velocidad mínima, ¿ok? Hay velocidad mínima y velocidad máxima. Entonces, las que debo atender son, en cuestión de velocidades, estas dos. Dice, la velocidad mínima es aquella que no permite depósitos de sólidos en las atarjeas que provoque asolves y taponamientos. Cuando el alcantarillado no trabaja a su máxima capacidad, más bien trabaja a su mínima capacidad, el agua tiene una velocidad mucho menor. Y esa velocidad va directamente proporcional al arrastre que tiene el agua. Y arrastre me refiero a lo que lleva, a lo que empuja, a lo que está contenido en el agua. Cuando la velocidad es muy baja, el tirante del agua también baja muchísimo. Al ser muy bajo el tirante, pues empieza a haber sedimentación de materiales varios. Lo que caiga al drenaje se empieza a asentar y empieza a provocar asolves y posteriormente provoca lo que se llaman taponamientos en los drenajes, que no es más que pues un tapón, no sé, de tal manera que dañe lo que es el servicio. ¿Ok? Entonces, bueno, lo siguiente que vamos a ver sería el valor de la velocidad. Por ejemplo, la velocidad mínima permisible es de 0.3 metros por segundo. Estamos hablando de un recorrido de distancia de 30 centímetros cada segundo. O sea, el agua se recorrería 30 centímetros cada segundo que pase. Relativamente es una velocidad baja. Considerando el gasto mínimo calculado según se indica en el tema 2.2, gasto de diseño, es lo que atenderíamos en cuestión de velocidad mínima. Entonces, la velocidad mínima debe atender la velocidad que tendría el gasto mínimo. Lo mencionamos ayer que el gasto mínimo se tomaba en cuenta como 1.5 litros por segundo, debido a que es la descarga de una taza que tiene una capacidad de 16 litros. ¿Ok? Entonces, este es el gasto que de alguna manera se debe atender y también el 50% del gasto medio. La velocidad entonces que se genere cuando yo haga el cálculo de mi gasto mínimo no tiene que ser más bajo de 0.3 metros por segundo. Bien, ahora punto 3. Adicionalmente, debe asegurarse que el tirante calculado bajo estas condiciones tenga un valor mínimo de 1 centímetro. O sea, 1 centímetro es más o menos el ancho de un pulgar, por así decirlo. Ese sería el tirante de agua que debe llevar en mínimo lo que es la tarjea. Esto sería en pendientes fuertes y en pendientes normales, aunque tienen una pendiente pues razonable, se tiene en cuenta lo que es 1.5 centímetros en casos normales. El siguiente link nada más va a ser para recordar un poquito de lo que era hidráulica de canales. Profe, yo tengo una duda. Ajá. ¿A qué se refiere con tirante? Ahí voy. Sí. Ok, hablando de canales circulares o canales parcialmente llenos, que sería en el caso de un alcantarillado. Voy a hacer lo más circular posible bueno, así. El tirante es la distancia que hay entre la superficie libre del agua o el espejo del agua y la superficie más baja del canal. Se representa a veces con la letra H o también se representa con la letra Y. Se le ponen unos subíndices de repente, se le pone por ejemplo H1, Y1 o se le pone HC, YC, etc. Entonces ese es el tirante. Ahora, cuando hablamos de un tirante de 1 centímetro, estamos hablando de un pedacito así, o sea, el agua va, o sea, prácticamente va rasa sobre el tubo. ¿Ok?
Sí, gracias. Y de nada. Entonces, esto sería en cuestión de tirante. Bien, déjenme pasar un poquito. Entonces, esto nada más es para... esas velocidades permisibles están escritas en una tabla. El libro se llama Hidráulica de Canales del señor el señor Humberto Gardea Gatica. Villegas, perdón, de la UNAM. Él menciona aquí, por ejemplo, algunas de las velocidades que se pueden admitir. Por ejemplo, las velocidades máximas, las vamos a ver un poquito más adelante. En un canal de concretos puede ser de 30 metros por segundo hacia abajo. En el caso de un alcantarillado, pues sí es mucho más bajo porque no nada más lleva agua. En el caso de un canal, pues lleva pura agua. Ahora, estos son los valores en los que más o menos debemos tener el rango de las velocidades. Por ejemplo, el tirante que estamos mencionando es el de 1 centímetro 1.5. Aquí te recomiendan, por ejemplo, para tirantes de 1 metro, que es un tirante grande, 0.25 a 0.40. Esto es como lo más desfavorable y este es, por ejemplo, los diámetros del material que llevamos. Si hacemos un análisis más profundo, pues vamos a tener en cuenta que lo que arrastra el agua de drenaje o el agua residual es mucho más grande que 0.2 milímetros. O sea, prácticamente esto que estoy hablando es como del espesor de una uña. ¿Ok? Y el material que lleva el agua residual es mucho más grande. Entonces, más o menos aquí nos podemos dar una idea por qué la velocidad mínima es necesaria y en dónde puede haber una comparación con respecto a lo que son las medidas de los diámetros del material que arrastra el agua residual. Lo que se pretende siempre con la velocidad mínima es que lo que arrastre el canal no se asiente, y en la velocidad máxima que no desgaste las paredes de tal manera que no aguante lo que es la vida útil del tubo. ¿Sale? Bueno, en fin, voy a regresar otra vez a la explicación. Esto nada más fue como para el darse cuenta, pues. ¿Sale? Entonces, estos serían las velocidades mínimas y los tirantes mínimos que yo debo tomar en cuenta a la hora de las velocidades. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva voy a hablar de velocidad máxima. Ok, entonces velocidad mínima atendiendo gasto mínimo. Velocidad máxima, ahorita vamos a ver qué es lo que atiende. La velocidad máxima es el límite superior de diseño, con el cual se trata de evitar la erosión de las paredes de los tubos y estructuras. La velocidad máxima permisible para los diferentes tipos de materiales se muestra en la tabla de velocidades permisibles y ahorita las vamos a ver. Para su revisión se utiliza el gasto máximo extraordinario, calculado según se indica en el apartado 2.2, que es el de gastos de diseño. Y ahorita les voy a mandar este link, nada más déjenme salirme de aquí de la pantalla completa. Ahí voy, se las paso. De todas maneras, yo ahorita voy a hacer esa referencia, voy a abrir esa página. Como menciono, esto que yo pongo aquí nada más es como para cultura general, es como para que no nomás nos quedemos con una pura cosa, sino que también por ahí puedas consultar otras fuentes. Entonces, denle por ahí una revisada. De todas maneras, permítanme, voy a mostrárselos yo por acá. Bien, la página que queda desplegada es esta. La página, bueno, como menciono, ya es una página, pues nada más como para mera referencia. Es la Cueva del Ingeniero Civil. Habla aquí de lo que son las velocidades y pendientes máximas y mínimas en sistemas de alcantarillado. Aquí menciona, por ejemplo, lo que son colectores, que no es más que la intersección de los subcolectores que intersectan a tarjeas. Dice, en aguas residuales, considerando velocidades mínimas de autolimpieza, en la práctica se adopta una velocidad de 0.6 metros por segundo
en un colector. De ahí para abajo podríamos establecer un límite mínimo de velocidades entre 0.3 y 0.60. Esto con respecto a lo que sería el tipo de tubo que nosotros tenemos. Más adelante, de todas maneras, se va a ver un poco más esto. Disculpen, Dice, considerando el funcionamiento del tubo a sección llena y para el caso del tubo a sección parcialmente llena puede bajar hasta 0.35 metros por segundo. Ok. Yo había comentado aquí que siempre la tubería de drenaje siempre se pretende que no vaya trabajando a máxima capacidad, sino que vaya parcialmente lleno. Entonces, a máxima capacidad, la velocidad que debe llevar el agua es 0.60 metros por segundo y la capacidad parcialmente lleno sería de 0.35 metros por segundo. La velocidad máxima está entre 4.5 y 5 metros por segundo en secciones llenas, pero aún se investiga la consecuencia de lo que son las erosiones. Entonces, esto es posible tomarlo en cuenta. Las pendientes, por ejemplo, miren, están en 0.5 y 5 por cada 1000. Estamos hablando de 0.5 al millar, que es como un 0.02%. Está muy pequeña esa pendiente. O bien el 0.5%, que es una pendiente muy pequeña. Bien, voy a regresar entonces a mi presentación. Nada más es para que nos demos una idea de qué es una pendiente mínima y una pendiente máxima. Y asimismo atendiendo lo que son los requerimientos de la velocidad máxima y velocidad mínima. Entonces, bien, la velocidad máxima atenderá el último de los gastos, que es el más peligroso, que es el gasto máximo extraordinario. Aquí podría hacer yo una aclaración. Si no, el día de ayer, por ejemplo, se mencionó que el gasto máximo extraordinario, cuando en el diseño del alcantarillado no se considera que vaya a haber gastos pluviales, es decir, que sea un drenaje separado, donde vaya pluvial por un lado y donde vaya alcantarillado por otro, esa condición te va a generar un gasto máximo menor. También se debe tomar en cuenta lo que es el crecimiento poblacional. O sea, si se tiene contemplado que va a crecer tanto la población y va a ser así, entonces no se considera ningún factor de seguridad. El factor de seguridad se considera 1 y ese 1 te da que entonces el resultado del gasto de diseño sería el gasto máximo instantáneo. Pero esto es cuando no se tienen descargas de aguas pluviales y cuando la población se sabe bien cómo va a crecer. Si no, pues nos vamos ahora sí que a lo más desfavorable y nos vamos por el factor de seguridad que es 1.5. Total. Esto del gasto máximo es con el fin de que se atienda la velocidad máxima. Si se escoge gasto máximo instantáneo o se escoge gasto máximo extraordinario, debe cumplir con la velocidad máxima. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. La tabla de velocidad máxima y mínima entonces es esta. Esto va en función del material del que está hecho el tubo. El material, entre más sólido sea, por así decirlo, entre más tendido a la roca o rocoso, pues va a ser más rugoso también. Entonces, un concreto simple, por ejemplo, es más rugoso. Bueno, es rugoso igual que el concreto reforzado. La diferencia es que el concreto simple, pues, por la velocidad máxima, o sea, va a tener un desgaste mayor que el concreto reforzado. Entonces, estas son las velocidades que yo debo tomar en cuenta en lo que son los concretos. 3 y 3.5 y la mínima 0.3. Esa podemos notar aquí que es la mínima para todos los tubos y la máxima son 5 metros por segundo para todos. ¿Sale? Esto se debe a que puede presentarse muchas cosas. Taponamientos, desgastes, rupturas, etcétera, etcétera. Problemas de otro tipo, arrastres de otro tipo. Entonces, la velocidad máxima es 5 metros por segundo. Bien, aquí está la referencia en qué página estaría la tabla por si se quiere por ahí revisar una vez más o se revisa posteriormente para proyectos que ya sean de la vida real. Cuando ya estén diseñando por allá sus alcantarillados y todo eso, pues no se les olvide en dónde pueden encontrar
la tabla esta de las velocidades máximas que te van a servir para proponer las tuberías con las que vas a diseñar el sistema de alcantarillado. No habiendo dudas o alguna pregunta, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Yo sí tengo una. Adelante. Para las velocidades, por ejemplo, nosotros decimos, vamos a utilizar el PVC, ¿no? Y va a ir Ajá. a una velocidad máxima de 5. De Ajá, acuerdo a la velocidad que vamos a querer, ¿se le da la pendiente? así es. Ah, Sí. Bueno, si hacemos referencia, a lo mejor aparece más adelante, pero el cálculo de la velocidad se hace con la fórmula de Manning que dice así: velocidad es igual al inverso de la rugosidad por el radio hidráulico a la 2/3. Ay Dios, por la pendiente elevada a la 1/2. La velocidad, te voy a decir en qué términos se calcula. Tiene que ver con las condiciones de la fricción de la superficie del tubo. Tiene que ver con el área hidráulica de la sección. En este caso, por ejemplo, es un tubo. El área hidráulica sería esto así. Y tiene que ver con la pendiente. Y la pendiente es una condición que tiene que ver con la sección longitudinal. En este caso, la pendiente me la da la diferencia de niveles. Entonces, la velocidad es directamente proporcional a lo que sería la pendiente. La rugosidad es inversa, o sea, a mayor rugosidad, menor velocidad. Y la pendiente es esta: a mayor pendiente, mayor velocidad. Al igual, a mayor área, mayor velocidad, solamente que el área está limitada, el radio hidráulico, que es dependiente del área, está limitada a la sección. Pero en sí es más importante, de hecho, la pendiente para encontrar lo que es la velocidad. ¿Sale? sí, Bien. ¿Alguna otra duda? Yo espero haya respondido su pregunta. sí, Ok, bueno. gracias. Sí, de nada. Bien, pendientes. Dice, el objeto de limitar los valores de pendientes es evitar hasta donde sea posible la solve y la erosión de los tubos. Las pendientes de las tuberías deberán seguir hasta donde sea posible el perfil del terreno, con objeto de tener excavaciones mínimas, pero tomando en cuenta las restricciones de velocidad y de tirantes mínimos, mencionando en el tema de velocidades, así como la ubicación y la topografía de los lotes a los que se dará servicio. Bueno, voy a poner aquí un pequeño diagrama, un dibujo. El color negro sería el de la topografía. Aunque, por ejemplo, a lo mejor la topografía aquí estaba algo plana y de repente sube un poco más y baja aquí así. Los registros los voy a poner en azul. A lo mejor aquí necesitemos un registro. Aquí otro. Voy a poner un proyecto así nada más rápido. Aquí otro. Y a lo mejor aquí en esta parte pondría otro. Y aquí en esta parte pondría otro. Estaría un poco aquí más drástico el asunto. Y posiblemente aquí donde está la pendiente tenga que poner los registros mucho más juntos. Por ejemplo, aquí donde la pendiente, por así decirlo, es una pendiente media. Aquí, por ejemplo, yo podría poner la línea de drenaje tiene que ir más o menos con la pendiente del terreno natural. Por ejemplo, aquí tenemos como una especie de hueco o como una depresión. Bueno, aquí ¿qué pasa? Igual, ¿cuál es la pendiente mayor? Ah, ok, más o menos es esta por aquí así. No tomando en cuenta lo que es la depresión esta. Pero si, por ejemplo, nosotros analizamos las profundidades que tenemos aquí, son más pequeñas que las que están aquí. La idea es que la pendiente del tubo siempre vaya lo más constante posible. Aquí, por ejemplo, tenemos una pendiente pequeña debido a que está un poco más plano. Aquí nuestra pendiente aumentaría. Pero aquí podemos notar que
aunque aquí hay algunas deformaciones del terreno, siempre la pendiente del tubo tiene que ir más o menos al igual que la pendiente que rige esta zona. Ahora, ¿qué pasa aquí? No voy a hacer esto con el tubo, o sea, no le voy a dar una curva ahí. El tubo es rígido, entonces tiene que ser lo más recto posible. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Bueno, pues a lo mejor de aquí le doy para acá abajo. Posiblemente este sería un pozo de visita como que transversalmente a lo mejor está atendiendo otros sistemas y de aquí podría ser una cabeza de atarjé en esta parte y una cabeza de atarjé en esta parte. Entonces, por ejemplo, el drenaje bajaría para acá y este drenaje a lo mejor bajaría para acá. O podría ser alguna configuración de un emisor, alguna cosa así. La cuestión es esta. Como debe seguir el perfil lo más posible del terreno, tengo entonces que evitar que las pendientes sean muy grandes. Y si son muy grandes las pendientes, debo buscar de tal manera que no sean muy largas, porque si son muy largas las pendientes van a empezar a erosionar los tubos. Si, por ejemplo, van hacia la parte del centro, a las colonias que ya están algo así como teniendo unos 200, 150 años de vida, por así decirlo, donde más ha dado problemas los drenajes es en las bajadas. Ahí es donde siempre se presentan un montón de problemas de que hay hundimientos porque el drenaje se dañó por la situación de que hay mucha pendiente fuerte. Por ejemplo, ahí donde lo ven, yo espero que si alguien vive por ahí no se la vaya a tomar personal. Pero, por ejemplo, en el mirador se llega a presentar mucho este tipo de problemas porque las calles están muy, muy inclinadas, entonces el drenaje tiene que seguir esta condición y llega a presentarse esos problemas. Entonces, en las partes donde hay cerro, por así decirlo, montaña, el drenaje es más propenso a tener estos problemas. ¿Vale? Entonces, esto es lo que se hace con este tipo de sistemas. Se nota aquí que donde una topografía es menos fuerte, los pozos de visita pueden separarse más y las pendientes pues son más, menos inclinadas y también siguen lo más posible lo que es el perfil del terreno. Pero en caso donde tenemos, por ejemplo, una condición así, la pendiente es un poco más complicada ponerla en sentido del mismo terreno. Inclusive aquí podría ser así, lo voy a dibujar por este lado. A lo mejor ahí las cajas están muy pegadas o los registros, pues. Por ejemplo, la pendiente a lo mejor es bastante fuerte. Entonces la solución a lo mejor es esta. La pendiente es esa, pero la pendiente del tubo a lo mejor puede ser menor. Y lo que estoy haciendo de alguna manera es como hacer una escalera con tubos. Sí, o sea, el drenaje aquí va más con una pendiente mucho menor que la pendiente del terreno natural. Esto para evitar lo que son las erosiones y las velocidades máximas y las pendientes máximas. ¿Ok? Bueno, si no hay ninguna pregunta, voy a pasar a la siguiente parte. Dice, en los casos especiales en donde las pendientes del terreno sean muy grandes, es conveniente que para el diseño se consideren tuberías de materiales que soporten velocidades altas y se debe hacer un estudio técnico económico de tal forma que se pueda tener solo en casos extraordinarios y en tramos cortos velocidades de más de 5 metros por segundo, que son las que no se permite que ocurra. Entonces, donde por ejemplo hay pendientes muy fuertes, no es recomendable tener tuberías de concreto. En dicho caso, pues mejor escoger tuberías de plástico como son polietileno de alta densidad o como es PVC. O en su caso, si por ejemplo va a ir expuesta, lo más recomendable es que pongas una tubería de acero. Pero estas son entonces las recomendaciones que se pueden dar al respecto de lo que serían las tuberías de drenaje sanitario. En cuanto a lo que es las tuberías de plástico, o sea, resisten una velocidad muy, muy grande. Pueden ser 30 metros por segundo, como menciono, 20 metros por segundo. Y esto se genera principalmente por el coeficiente de rugosidad que tienen las tuberías.
No sé si fue en esta clase que mencionaba, pero por ejemplo, por muy pulido que esté un concreto, este es el coeficiente de rugosidad que tiene. Y por ejemplo, en el caso de las tuberías de drenaje sanitario, a lo mejor es 0.015. Ahora bien, la tubería de PVC, yo espero no equivocarme, pero esta es la rugosidad que se le considera. O a lo mejor creo que es más baja. Sí, o sea, es mucho más baja que la de la tubería de concreto. Y a la hora de que haces el análisis hidráulico, pues la pendiente, ¿qué es lo que va a generar? La pendiente va a generar mayores velocidades. Pero también la consideración es que en la ficha técnica, pues la tubería de plástico, pues es mucho más resistente a lo que es los fenómenos transitorios del agua, abrasión y todas esas cosas, o sea, son más, es menos probable que las dañe. Bueno, en fin. Dice, en la tabla 3.3 y la ilustración 3.5 aparecen las pendientes mínimas. Ok, de una vez para que se vaya abriendo. Recomendadas para los diferentes tipos de tubería. Deme chance nada más que se abra, ahorita se las voy a mostrar. Dice, punto y aparte, estas pendientes podrán modificarse en casos especiales con previo análisis. Okay, creo que ya no... Oh, ahí está. Voy. Y esta de la ilustración también ahorita la vemos. Ok, leo esto y vemos lo que son estos apartados que puse aquí. Dice, en la tabla 3.3 y la ilustración 3.5 aparecen las pendientes mínimas recomendadas para los diferentes tipos de tubería. Estas pendientes podrán modificarse en casos especiales previo análisis particular y justificación, es decir, respaldos de pruebas. Cuando yo, por ejemplo, voy a proponer una tubería diferente y voy a poner una pendiente que es mayor a la máxima, debo respaldar con alguna investigación o con alguna ficha técnica que realmente también se prueba con investigación, que sí realmente mi tubería va a ser lo suficientemente apta para resistir todo lo que son las velocidades del agua. Como comentario, por ejemplo, voy a hacerlo así. Imaginemos, ¿no? Ya hace años que ya no pasa eso, pero la constructora ICA, por ejemplo, la constructora ICA hizo prácticamente todas las obras hidráulicas aproximadamente de los 60 a los 90, casi el 2000. Presas, muchísimas. Y bueno, como eran proyectos nuevos, prácticamente la ICA lo que hacía era administrarlos, o sea, el gobierno le decía, toma, haz la obra y nosotros no nos metemos en ese problema. Entonces, ¿qué tenía que hacer la empresa la constructora ICA? Pues tenía que respaldarse con investigaciones. Si ibas a proponer una presa, o sea, no manches, una presa no es como voy por una receta y la hago así, no. O sea, cada presa es una obra diferente. Tiene condiciones muy particulares desde la topografía, las condiciones hidráulicas, la altura, el tipo de materiales, el tipo de presa que se elija, etcétera. Entonces, no es como que, pues hago un murito y ya hay que el agua llegue, no. Tiene que ver lo que es los coeficientes de filtración del material, de lo que es el material que va a retener la presa, de la obra de desvío, de la obra de toma, de la cortina, qué va a generar, si va a generar electricidad, si va a ser para agua de riego, si va a ser para contención de excedencias, cuando hay tormentas fuertísimas, por ejemplo, etcétera. Entonces, bueno, para hacer todo esto, pues la ICA no pudo nomás decir, ahí hago la presa y ya, a ver qué pasa. Lo que hacían era respaldarse por medio de universidades de investigaciones. Entonces, hay muchos libros que tienen referencia con lo que es ICA y con lo que es la UNAM. ¿Por qué razón? Pues porque el gerente general, o sea, el dueño, pues me parece que había estudiado ahí en la UNAM. Y la otra, pues que tenía que respaldarse con pruebas de laboratorio. ¿Y quién era como la más indicada? Pues la UNAM. Entonces, eso es al respecto de esto. A lo mejor no, en las normas no pasa el asunto que vayas a tú a proponer, pero si haces estudios,
pues puedes respaldarlo. No más que los estudios pues cuestan dinero, no es también de que lo mandes a hacer y ya por tu linda cara te lo hagan, entonces no. Bueno, se va a acabar la conferencia, ahorita nos vemos y vamos a ver lo que son las ilustraciones por... Y dicha tabla, bueno, tiene las pendientes mínimas necesarias para las tuberías. De hecho, las pendientes máximas no te las marca. Más bien las pendientes máximas tienen que ir en referencia a la velocidad máxima. La velocidad máxima sí se tiene como contemplada, pero las pendientes deben ser tal que la velocidad sea de 5 metros por segundo. ¿Ok? Bueno, total, aquí mencionaba, miren, entonces el coeficiente de fricción está dado en esta parte de la tabla. Por ejemplo, para los concretos de este tipo tenemos una de 0.013, según. Yo lo dudo, pero en fin. Para las de acero tenemos el 0.014. Para las de fibrocemento y polietileno de alta densidad tenemos 0.010. Esto se debe principalmente a que el fibrocemento, como son fibras de asbesto, hacen que el concreto pues sea más, o sea más pulible, sea más fácil de trabajar. Entonces, por eso me da este coeficiente de fricción el fibrocemento. El PVC, como comento, es el material con menor coeficiente de rugosidad. Esto le hace que, por ejemplo, las pérdidas por fricción sean menores, mucho menores. ¿Sí? Ok. Bueno, según el diámetro, aquí nos lo presentan. Vamos a hacer un análisis de PVC. Por ejemplo, tenemos el PVC en el sistema métrico y en el sistema inglés. Si vamos acá, está el diámetro en centímetros de la tubería. En el sistema métrico, perdón, es aquí, tenemos 16 centímetros, perdón. La pendiente mínima que se le debe poner es 2.5. Estamos hablando de milésimas. Milésimas es más o menos así. Bueno, aquí no hay para escribir. Milésimas es que es 1 al millar o más entendible así. Déjenme ver si se puede. Yo me acuerdo que sí se puede escribir aquí. No. A ver. Ahí voy. Vamos a poner una ecuacióncita aquí. Valores que estén en esta referencia, sí. Si yo lo convierto a decimales sería 0.005. Pendientes más o menos de ese tamaño o de esa consideración. Ese sería entonces un valor al milésimo. Entonces, por ejemplo, esta pendiente sería, si es 2.5 al milésimo, es 0.0025. Así. Esa sería la pendiente que me está marcando aquí. Cuando el tubo, por ejemplo, es de 20 centímetros, la pendiente sería 0.002 y así 0.005. Esas serían entonces las pendientes mínimas que debe tener una tubería. Aquí están las de concreto entonces, aquí están las de acero, comparándola con su diámetro. Aquí están las de polietileno de alta densidad y las de espérenme tantito. Las de polietileno de alta densidad van acá. Van con las de PVC. Polietileno de alta densidad, PVC métrico, PVC inglés, van con esas pendientes de acá. La pendiente del acero es esta de aquí. Entonces, cuando se requiera esta información, está contenida en la página 75 del mismo libro que les pasé. Bien, eso sería entonces en cuestión de pendientes mínimas, perdón. La ilustración 3.5, ahorita la vamos a ver. Cuando, por ejemplo, los valores
no los tenemos en cuestión de o más bien en los parámetros que están en la tabla, yo tengo que usar esto. La línea envolvente que tengo aquí de cada uno de estos valores es el coeficiente de rugosidad de la tubería. Entonces, como dato, la tubería que yo vaya a analizar, debo saber primeramente su coeficiente de rugosidad. Si estuviera intermedio, tengo que hacer una línea interpolada entre estas envolventes que tengo aquí. ¿Hecho? Entonces, ¿qué tengo que saber? Una, el diámetro de la tubería. Y dos, la rugosidad que tiene la tubería. Para eso necesito saber de qué tipo de material es. Una vez que tengo el diámetro y tengo la rugosidad, por medio gráfico encuentro lo que sería la pendiente mínima. Por ejemplo, vamos a suponer que mi tubería tiene un diámetro de 100 centímetros. Estamos hablando de 1000 milímetros. Estamos hablando de una tubería muy grande. O sea, de una tubería aproximadamente de 100 centímetros, de 1 metro de diámetro. Entonces, ok. Digo, a lo mejor, bueno, mi tubería es de un diámetro de esta capacidad. Y a lo mejor es de polietileno de alta densidad. Ok, esta es la rugosidad de 0.010. Sigo la envolvente por aquí hasta que me cruce con la línea de 100 milímetros, de 100 centímetros, que es, me parece que es esta de aquí. Bajo y aquí es donde estaría la intersección. Entonces de ahí hago una línea perpendicular y aquí encontraría lo que es la pendiente. Si yo hago mi referencia, este 0.10, 0.20, más o menos está en 0.25 a la milésima. Entonces la pendiente sería 0.0025. Así es como serviría este nomograma o esta gráfica. Estas son pendientes mínimas para 0.6 metros por segundo a tubo lleno. ¿Sí? Entonces puede adaptarse también a otras condiciones para cuando no se tiene contemplado lo de la tabla. Es la página 74, por si ahí quieren anotarle, tenerla en cuenta. Y, por ejemplo, nosotros vamos a calcular con el tubo no lleno. Hay Así tablas es. que nos den estas mismas cantidades, solo que con esas características de que el tubo no va a ir lleno. Sí. Lo único que aquí va a pasar es, me parece que la pendiente nada más bajaría. Entonces las envolventes quedarían así, pero posiblemente la altura que tiene esta envolvente iría un poco más abajo. Sí debe haber gráficas, nomás que no sabría decirte dónde, eso sí no, esa información sí no sabría decirte dónde poder encontrarla, pero yo creo que es en las mismas normas técnicas. Nomás es de buscarle, como es muchísima información, es ahí donde donde está lo interesante, pues, principalmente de hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Sí, gracias. Sí, de nada. Ok, pues, ok, regreso para acá. Bien, ahora sí, entonces ya voy a pasar a la siguiente parte de las pendientes. Ahora voy a ver lo que son los diámetros. Diámetro mínimo y diámetro seleccionado. Bueno, ¿por qué no le llamamos diámetro máximo? Porque el diámetro seleccionado tiene que atender el gasto de diseño que yo tenga contemplado, sea gasto máximo extraordinario o gasto máximo instantáneo, dependiendo de las condiciones de trabajo del sistema de alcantarillado. El primero de ellos, entonces, vamos a verlo, diámetro mínimo. Dice, la experiencia en la conservación y operación de los sistemas de alcantarillado ha demostrado que para evitar obstrucciones, el diámetro mínimo que se recomienda en la red de atarjeas sanitarias es de 200 milímetros o 8 pulgadas. Si así lo vemos, al principio en la unidad 1, en el tema 1.5, yo les di una tabla donde venían los valores de diámetro según el tipo de tubo. Y la tarjea está entre 8 pulgadas y 12 pulgadas. Entonces, el diámetro mínimo, por ejemplo, de atarjeas es 200 milímetros, 8 pulgadas o 20 centímetros. Entonces, los diámetros mínimos
podemos tomar esa tabla como referencia y el valor más pequeño es el que nosotros vamos a considerar como un tubo con diámetro mínimo para lo que se tenga contemplado. Si es una descarga, un albañal o descarga domiciliaria, si es una tarjea, si es un subcolector, si es un colector, si es un interceptor, si es un emisor, etcétera, ¿no? Ahora bien, aquí hace otra referencia. Realmente, como comento, de 300 milímetros es una tubería de 12 pulgadas. Y sin embargo, solo en casos particulares se puede considerar como mínimo un diámetro de 300 milímetros, de acuerdo con la reglamentación local y las condiciones específicas del sitio. Ok, miren, muchas veces van a presentarse en lugares donde no precisamente se van a hacer los cálculos necesarios, sino que a lo mejor van a estar administrados por alguien que se puso ahí. Y bueno, en ese caso, pues seguramente la persona va como a buscar más una solución y no tanto analizar las cosas, sino que le den una solución de las cosas. Por eso hay tantas tablas y tantas reglamentaciones para mejor basarte en ellas. Ahora sí que para no meterte en problemas de cálculo y todo eso. Entonces, muchas veces se eligen las cosas más que nada por reglamentación. La reglamentación es así como que lo más desfavorable que te pueda pasar. Entonces, igual llega a presentarse esta cuestión y entonces por reglamentación, si hablamos, por ejemplo, de atarjeas, este sería el diámetro más grande y este sería el diámetro más pequeño que se debe tener. Si llega, por ejemplo, a pasar de ese diámetro, entonces ya no sería precisamente una tarjea, ya a lo mejor sería un subcolector. ¿Sí? Entonces, cuando pasamos de ciertos diámetros, ya estaríamos hablando de otro tipo de tuberías. Bien, el diámetro seleccionado, ¿en base a qué se escoge? Una, el tipo de tubería. Eso está en la página 11 y de todas maneras está en el subtema 1.5.1, tipos de tuberías que tenemos. Esta información por ahí ya la investigaron. Según el tipo de tuberías, entonces sería el diámetro que se selecciona. Ahora, ¿esto por qué? Lo de tuberías, porque tiene un coeficiente de rugosidad, porque va a tener un radio hidráulico y porque se le va a someter a una pendiente topográfica. Y por esa razón se escogería lo que es el tipo de tubería. Se escoge también en función del gasto de diseño y es más importante todavía lo que es la cuestión del gasto de diseño, porque en base al gasto de diseño vamos a escoger la tubería. Ahora bien, las variables hidráulicas, las que estamos viendo. Vamos a escoger la tubería en base a las velocidades máximas y mínimas. Vamos a escoger en base a las pendientes máximas y mínimas, a los diámetros máximos y mínimos y a las pendientes, ¿sale? Pendientes máximas y mínimas. Esta parte no la hemos visto, pero ahorita la voy a revisar. Son las especificaciones. Lo que pasa que aquí hay otro término por el cual se debe tomar en cuenta una tubería o se debe escoger ese diámetro y ese tubo. Ahí voy para allá. Déjenme nada más abrir aquí lo que sería ese archivo. Aquí está especificaciones. Ahí va, nada más déjenme que se abra esta cosa. Ahí está. Tardo, pero ya se abrió. A ver. Ok. Esto es lo que dice esa parte 3.11.1, especificaciones. Dice, a continuación se hace una descripción de las principales especialidades de la norma. Especificaciones generales.
Dice, el conjunto de elementos que conforma el sistema de alcantarillado sanitario, es decir, descargas domiciliarias, tuberías y pozos de visita, deben garantizar su estabilidad y hermeticidad tanto hacia el exterior como el interior, es decir, infiltraciones, cumpliendo con las pruebas de fabricación establecidas en las normas del producto. Esto entonces atiende principalmente lo que sería 3.11.1 y con esto también escogeríamos lo que es el tipo de tubería. Entonces también independientemente de los otros datos, la tubería debe ser, estanquidad y hermeticidad. Estanquidad quiere decir que, o sea, lo que esté adentro, esté ahí, no se salga. Y hermeticidad también iría conforme a esto, que el tipo de material no permita filtraciones hacia afuera y que las uniones entre tubos también sean herméticas. Entonces, este es otro de los puntos que debe atender la selección de el diámetro para los sistemas de alcantarillado sanitario. Bien, voy a regresar a la presentación. Esto está entonces en las normas, está en el capítulo 3 y es el artículo número 11. Iba a decir versículo, pero no, esa es otra cosa. Ese va por otro lado. Bien, entonces tendría yo aquí esas 4 variables necesarias para lo que sería la selección del diámetro, ¿sí? Del diámetro de diseño. Y bueno, entonces estas son las 2 condiciones que debo yo tomar en cuenta. Voy a pasar a lo que sigue. Las profundidades de zanja. Vemos aquí a nuestro lado derecho un ejemplo de qué es lo que más aguanta una tubería sanitaria enterrada. Y son las cargas vivas de los vehículos, carros, camiones, lo que pase por ahí. Trailers, pipas, camionetas de carga, motos, todo eso. Bien, las tuberías se instalan superficialmente. Las tuberías que se instalan superficialmente, como dije, son de material que resistan la intemperie y que resistan los golpeteos que llegaran a presentarse fuera. Nunca falta, hasta inclusive las cuestiones estas de vandalismo, deben aguantarlas, porque no falta el que empieza a aventarle piedras, el que patea, el que las pinta, o sea, ¿sale? Y enterradas o una combinación de ambas, dependiendo de la topografía material de la tubería y características del terreno. Entonces, en base a esto, podemos definir si va enterrada o si no va enterrada. Y si va enterrada, debe llevar ciertas medidas para que pueda ser resistente. Por ejemplo, el colchón es la medida que hay entre el lomo del tubo o la parte más, la cañería de arriba del tubo y lo que sería la superficie del suelo terminado. Entre el colchón y la superficie hay otra capa que es obligatoria y se pone 30 centímetros arriba del lomo. Ese sería, por ejemplo, la profundidad total, que son 30 centímetros para protegerlo. Ese relleno va a 30 centímetros arriba de la tubería y se llama acostillado y va en toda esta parte, incluyendo entonces esos 30 centímetros que te digo que son arriba de la tubería. Bien. Ese material, Uh-huh. ¿qué tipo de material sería? O sea, ¿mismo de la excavación? No, mira, bueno, depende de la importancia del sistema. Por ejemplo, si es un sistema de atarjeas, por lo general es un sistema que está en calles secundarias. Entonces ahí, por ejemplo, el acostillado se podría hacer con material de la excavación, pero hay que compactarlo bien. Ahora, lo recomendable es que ese acostillado sea de material de banco, cementante o algún otro material que sea más fuerte que lo que es el material propio de la excavación. Después de esos 30 centímetros, ya ahora sí le puedes aventar el relleno a volteo de la misma excavación, libre de basura, libre de materia orgánica y etc., ¿no? Todo lo que se pueda. Cuando estaba haciendo mi mapa, recuerdo que en una parte decía que abajo, o sea, la plantilla, se le colocaba base compactada. Sí,
Sí, sí se puede poner. La plantilla sí puede ser arena o puede ser grava. Siempre y cuando la plantilla, aquí no se ve, pero se hace como una especie de tacón o amarre. Esta forma de la tubería debe ir de alguna manera incrustada en lo que es la plantilla. Esto para que tenga cierta estabilidad. Es como el cajetito que se le hace a los tabiques para ponerle lo que es el mortero. Entonces, más o menos hace las veces de eso mismo de lo que yo estoy hablando. ¿Vale? Y la plantilla así es 10 centímetros y es con arena. Se compacta lo más posible, ya que es arena y la arena es un poco inerte, entonces es difícil compactarla y que quede bien. ¿Sí? Ok, bueno, entonces continúo. Esas serían las condiciones para la tubería. Se le pone plantilla, hay un colchón, debe tener una profundidad y un ancho, y ahorita las vamos a ver. Normalmente se entierran para lograr la máxima protección de estas y se recomienda colocarlas en zanjas. Entonces, esas son las tuberías que van enterradas o subterráneas. Sí, se oye más técnico subterráneo. Entonces, se colocan en una zanja y estas son las condiciones que debe tener la zanja. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Profundidades de zanja. Ok. Esta es una de las primeras partes. Bueno, profundidad de zanja dice, para la tubería de alcantarillado queda definida por los factores siguientes. Perdón. Entonces, estos son los factores que debo yo tomar en cuenta cuando obtengo lo que sería la profundidad de la zanja. 1. La profundidad mínima o colchón mínimo depende de la resistencia de la tubería a las cargas exteriores. Ahorita vemos la ilustración 3.6. Dice, indica mediante un croquis las características básicas de una zanja. Bueno, la ilustración 3.6 es esta. Esto es lo que debe contener las condiciones de la zanja. ¿Ok? 2. Topografía y trazo. Influyen en la profundidad máxima que se le da a la tubería. Ok. Esto va en función de la excavación. Como te comento, por ejemplo, tenemos a lo mejor una especie de loma de esta manera. Y a lo mejor aquí tengo un registro. Voy a hacer un poquito más grande esta explicación. Ok, aquí por ejemplo va el perfil de la topografía y todo. Y entonces acá adelante hay un registro aquí. Y acá hay otro registro. A lo mejor aquí está otro registro así. Y a lo mejor aquí está otro registro. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Esto posiblemente tenga una pendiente no igual a la del lugar. Pero ¿qué va a pasar aquí? En función de la profundidad y de la topografía, va a ser la excavación que se va a hacer de la zanja. No es la misma excavación que voy a hacer yo en este tramo a la que voy a hacer yo aquí en este tramo, que es mucho menor. Y acá, por ejemplo, no voy a hacer la misma excavación de las otras, ya que esta parte es más constante. ¿Sí? Entonces va en función de estas condiciones de la topografía. 3. Velocidades máximas y mínimas están relacionadas con las pendientes del proyecto. Entonces, igualmente, las velocidades mínimas van en función de las pendientes de los proyectos. Y al estar en función de las pendientes de proyectos, entonces estarían rigiendo lo que son las condiciones de excavación y las condiciones de las profundidades de las excavaciones. Punto número 4, existencia de conductos de otros servicios y economía en la excavación. Es necesario, por ejemplo, voy a hacer como un corte transversal. Aquí habla de que a lo mejor ese es el nivel transversal, del corte transversal de la tubería. Ok, y ese es el proyecto. Y a lo mejor esto por aquí sería la superficie de la tierra, ¿no? Bueno, creo que ya me pasé, ya me exageré. Ahí ya no quedó la zanja. Ok. Voy a hacer más bien la zanja. Por ejemplo, a lo mejor aquí está la zanja, ¿no? Y aquí va la tubería. Y resulta que de manera perpendicular, bueno, la voy a poner en otro color, de la tubería, a lo mejor está pasando una línea de gas, ¿ok? O a lo mejor está pasando
una red de fibra óptica, la que transporta datos y transporta internet. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Una de dos. O hago un sifón aquí, o movemos lo que es la fibra óptica. En función de la economía, pues lo más recomendable es que mejor le haga algo a la zanja de la tubería de drenaje. Posiblemente lo que pueda hacer es levantar el nivel de la tubería o bajarlo si me dan los niveles y pasar entonces mejor el drenaje por abajo de la fibra óptica o por arriba. Y si no se pudiera, pues mejor hago un sifón invertido ahí. Igual puedo poner, como menciono, 2 cajas de registro, pongo el sifón para estar teniendo ese monitoreo de lo que es la fibra óptica. Ya que, bueno, una fibra óptica más o menos de ese tamaño, si se llega a dañar, pues son como unos 30,000 pesos, 30,000, 80,000 pesos de reparación. Entonces, pues eso va a la obra y eso, pues es una penalización, es una pérdida de dinero. Entonces es necesario también esa condición. A lo mejor esto te genera menos excavación o más excavación. O aparte de la excavación, te hace poner otra obra especial para poder cruzar eso. Y economías en las excavaciones. Ok, esto de las economías en excavaciones va muy de la mano con lo que le llamamos nosotros la curva masa. Así como, por ejemplo, en las carreteras, tenemos que monitorear lo que es el volumen de corte y el volumen de relleno. Asimismo, también es el volumen de las excavaciones. Por ejemplo, esto va a ser la comparación de que cierta cantidad del material de la zanja se va a tener que retirar del lugar, ya que el acostillado, como mencioné, a lo mejor no se le puede poner lo que es el material producto de la excavación y es necesario tener un material de préstamo, entonces comprar de un banco y llevar al lugar. Y el volumen ese que yo modifique por la tierra que excavé con acostillado, pues va a ser el mismo volumen o más o menos el mismo volumen que voy a tener yo de acarreo. Entonces, esto es lo que hablamos de economía de excavaciones. Hay que saber cuánto es el material que vamos a acarrear, porque el acarreo finalmente pues es dinero que consume la obra. Bien, ok, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no lo hay, voy a pasar a la siguiente parte. Bueno, y aquí está la imagen otra vez, ya nada más sin el camión. Dice, el colchón para tubería de alcantarillado debe cumplir con los siguientes factores. Y son estos. Entonces, el colchón, estos son los factores principales. Dice, son el tipo de tubería a utilizar, el tipo de terreno en la zona de estudio y las cargas vivas que puedan presentarse. Entonces, tipo de tubo, tipo de terreno y tipo de carga viva que se le va a poner. Esas son las 3 condiciones entonces que nosotros tomamos en cuenta. Las voy a marcar por aquí. Sería tipo de tubería, tipo de terreno en la zona y cargas vivas. Esos son los 3 puntitos que debo yo tomar en cuenta para seleccionar la profundidad del colchón. Bien, voy a pasar a lo que sigue. Otra cosa. La profundidad del colchón me va a definir prácticamente lo que es la profundidad de la zanja, porque el otro valor, el colchón es variable, de hecho, el valor del colchón. El valor que no es variable es el del tamaño de la tubería. El diámetro de la tubería exterior, pues va a ser el que vas a incluir a la profundidad de la zanja y aparte de eso, se le va a incluir lo que es la plantilla. Entonces, voy a pasar a la siguiente parte. Pero no hay una medida como que usted nos pueda decir. Por ejemplo, sí, sí, creo que sí hay una medida, nada más que yo me acuerdo que puse por aquí una tabla, si no la voy a buscar, si no la pongo. Y hay una tabla donde viene, ok, el diámetro de la tubería es tanto, independientemente del material. Ok, el diámetro de la tubería es tanto. Bien, necesitas este espesor de plantilla y necesitas este espesor de acostillado, me parece, y necesitas un espesor de colchón. De hecho, el acostillado, como mencioné, el acostillado incluye lo que es la altura de la tubería hasta la plantilla y lo que sería 30 centímetros arriba del lomo del tubo. Ok, eso sería entonces la cuestión del acostillado.
Y el colchón, ese sí es variable, pero igual ahorita le digo cuánto es. ¿Sale? Voy a pasar al siguiente. Sí, de nada. Paso a lo siguiente. Dice así, profundidad mínima. La profundidad mínima de la zanja debe ser adecuada para evitar rupturas. Ah, bueno, esto ya es material, tipo de terreno y cargas vivas probables. Entonces, esta sería la imagen. Ah, aquí está, mira. Ya aquí ahorita voy a mostrar lo que sería la tabla. Nada más déjeme que se cargue esa información. Ok, ahí está. Ya voy a presentarla por ahí está, tabla 5.1. Tabla 5.1, ahí está. Esa es la tabla 5.1. Dice, se llama así la tabla, excavaciones de zanja. Aquí se me olvidó poner la página que era, pero está en el capítulo 5. Dice, excavaciones en zanjas para tuberías de alcantarillado. Entonces, como dije, no es este es el diámetro interno, el diámetro nominal de la tubería, 150 milímetros. El ancho de zanja para esta tubería, que son 6 pulgadas, es un ancho de 60 centímetros. El espesor de plantilla es 10 centímetros y el colchón son 90 centímetros. Aquí no incluye lo que es el espesor de la tubería, ¿eh? O sea, es 10 más 90 es 1 metro. A esto hay que incluirle lo que es el diámetro de la tubería en centímetros y tendría ya ahora sí la profundidad de la zanja. Por ejemplo, si la tubería es de 150 milímetros, entonces quiere decir que son 15 centímetros. Sería 10 de la plantilla más 90 del colchón va a 1 metro, más 15 centímetros del diámetro es mínimo la profundidad 1.15 centímetros. ¿Sí? De ahí para adelante se puede variar la profundidad hasta más de 1.15, pero estas de aquí, las que yo estoy analizando, son profundidades mínimas. ¿Sale? 200 milímetros, ok, se le suma lo que es el colchón más los 10 centímetros, ok. Me parece que aquí el colchón no menciona lo de los 30, ¿eh? Aquí yo lo voy a pensar así porque el análisis es ya para ya son más recientes. A estos 90 hay que quitarle esos 30 centímetros de espesor. Como comento, es un acostillado. El acostillado ya aquí no lo mencionan, pero el acostillado es la altura de la tubería más 30 centímetros de espesor de este material. Entonces quedaría el colchón mínimo de 60 centímetros. ¿Sí? Esto entonces, como te digo, esta profundidad incluiría esa protección que le tienes que dar a la tubería. Esto sí, siempre tómalo en cuenta. Ese tubo después del lomo son 30 centímetros de acostillado, incluye todo lo que es la altura del tubo que vas a proteger. Y en fin, así podemos ir analizando diámetro por diámetro para lo que serían las protecciones, ¿ok? Y bueno, aquí paramos con esta parte, vamos a regresar, ya casi terminamos. Yo creo que no alcanzamos a ver el otro tema, el 2.4. Son 2.20. Bueno, a lo mejor y sí. Acabaríamos 2.40. Por cualquier cosa, mejor sí le hacemos la lucha a terminar esa parte. Aquí estamos, aquí. Sí les mostré la tabla, ¿verdad? Sí estaba desplegada en pantalla la tabla. Sí, profe. Ah, ok. Bueno, entonces vengo acá. Igualmente, las condiciones, material de la tubería, tipo de terreno y cargas vivas probables que tenga. Ese es para definir la profundidad de la zanja. Bien. Ahora bien, dice, la profundidad de la zanja debe permitir la correcta conexión de las descargas. O sea, la profundidad es la recomendable que tenemos ahí para que podamos conectar lo que es el slant y lo que sería entonces el caballete y todas las piezas necesarias para hacer la descarga domiciliaria. Estos son los factores que se toman en cuenta. Ya de hecho, estos los tratamos en el tema 1 cuando hablamos de
de los registros que deben estar en la parte de afuera de las casas. Dice, tomando en cuenta que la pendiente mínima es de 10 milésimas o 1% para albañales de 150 milímetros y hasta 2% en tubos de 100 milímetros, también albañales. Esta es entonces la condición que debe prever lo que es la profundidad mínima. Hablábamos de que son 600 milímetros, o sea, 60 centímetros. O sea, por ejemplo, la profundidad a lo mejor de la tubería de descarga o la del albañal, a lo mejor viene por aquí. ¿Ok? Y aquí se tiene que hacer lo que es la conexión hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, la profundidad que deben tener más o menos los registros son 60 milímetros. Y la profundidad del resto a lo mejor te llega a dar 80. A esos 80 son suficientes como para conectar aquí las descargas, que estarían como a 1 metro con 15 centímetros, y suponiendo que son 15 centímetros de tubería, o sea, quedaría bien un pedazo aquí como de 20 metros. Entonces la conexión sería pues la necesaria o la profundidad necesaria. También debe permitir que el registro mínimo tenga una profundidad efectiva de 600 milímetros. Entonces esta es la condición que debe tener la tarjeta para que pueda haber una correcta circulación de agua en las casas. Bien, voy a pasar a la que sigue. La profundidad máxima es función de la topografía del lugar, entonces esto ya lo había comentado. Hay que evitar excavar demasiado. La profundidad máxima será aquella que no ofrezca dificultades constructivas mayores durante la excavación, de acuerdo con las características del terreno en que quedará alojada la tubería, considerando la resistencia a la compresión o rigidez de las tuberías. Entonces, esto es todo lo que se considera para tener en cuenta la excavación máxima. Si la tubería es rígida, pues a lo mejor no se hace tanta excavación. Si es flexible, a lo mejor sí. Para lo anterior se toma en cuenta el material de relleno que tenemos. Si es limo, si es arcilla, si es grava, si es arena. El tipo de plantilla que se va a poner. Si es material de banco o si es material de otro tipo. Grado de compactación al que se le va a poner la costilla. Aquí hago una referencia. El acostillado, cuando son tubos como de concreto que son más frágiles, se recomienda que no se le dé con bailarina en esa parte, sino que se pisonee. O si se va a compactar con bailarina, que no sea pegado al tubo, porque el impacto de la bailarina hace que se rompan los tubos. En el caso del PVC hace que se deformen. Entonces eso de la bailarina no es tan bueno. Ahora, sí es necesario, pero hay que tener ciertas consideraciones, hay que tener cierto cuidado para que no, sí, ponle que no se rompa, pero ¿qué va a pasar en el futuro? A lo mejor dejas ya agrietada la tubería o ya la dejas mal desde el principio, entonces no va a durar. Otra vez, posibles cargas vivas y el factor de carga proporcionado por las plantillas a usarse. O sea, la cantidad de carga que puedan resistir las plantillas es también lo que define esta parte. Bien, entonces se va a acabar la conferencia. Nos conectamos, por favor, de todas maneras. Vamos a seguir aquí. Dice, profundidades máximas. La red de atarjeas se debe instalar entre 3 y 4 metros. Bueno, estas son unas recomendaciones ya un poco exageradas. Cuando la topografía es fuerte, se deberá tener un análisis económico entre costo de excavación y número de pozos de visita. Ok. Como mencioné, cuando hay una pendiente muy grande, hay que poner registros a más corta distancia. Entonces, esto que va a generar muchos pozos de visita y también en las excavaciones y todo. Entonces, tiene que hacer un análisis de cuánto va a costar la excavación y cuántos pozos vamos a poner para así mismo saber qué pendiente se debe tener. Considerando, como dijimos, que no pase de los 5 metros por segundo su velocidad. Bien, voy a pasar a la que sigue. Y ahorita se va a desconectar este asunto y ahorita nos volvemos a conectar.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, entonces eso es lo que se hace, costo de excavación y números de pozo de visita para escoger la profundidad máxima. Esto, bueno, es atendiendo a algunas condiciones por ahí que mencionan las normas, que dice que por facilidad, por experiencia y no sé qué, las atarjeas se deben colocar a 3 o 4 metros de profundidad. Bueno, esto es por las cuestiones de que a lo mejor esto es para ciudades grandes. ¿Por qué se establece esta profundidad tan grande? Porque en ciudades más grandes hay más cosas que van bajo la tierra. Van instalaciones eléctricas subterráneas, van gaseoductos, van a lo mejor redes de teléfono, van redes de un montón de cosas, pues, o sea, que son más complejas y que sí son necesarias. Entonces el drenaje, pues ya no está solo, entonces ya está con otros tantos servicios que también requieren cierto espacio y que son a lo mejor hasta más peligrosos, ¿no? Como un sistema eléctrico. Imagínate, se cruza un sistema eléctrico con uno de drenaje y hay alguna falla, una fuga y pues puede provocar un accidente. Bueno, finalmente, la plantilla o cama dice, con el fin de satisfacer las condiciones de estabilidad y asiento de la tubería, es necesario la construcción de un encamado en toda la longitud de la misma. Deberá excavarse cuidadosamente las cavidades o conchas para alojar la campana o acople de las juntas de los tubos, con el fin de permitir que la tubería se apoye en toda su longitud sobre la plantilla apisonada. El espesor de plantilla o cama será de 10 centímetros y de 5 el espesor mínimo sobre el eje vertical de la tubería, o sea, sobre el ancho, pues, de la tubería. El tipo de plantilla, así como las consideraciones para distintos tipos de tubería que se presentan a continuación. Esta es la tabla que mencioné ahorita de las profundidades. No menciona esto nada, pero, por ejemplo, la plantilla a lo mejor queda así y la tubería a lo mejor queda aquí. Lo que hace referencia es esto. El material que coloquemos aquí en esta especie como de muesca con la tubería debe avarillarse o algo de tal manera que quede bien compacto ahí. No debe haber huecos entre lo que es la cama o plantilla y lo que sería el acostillado. Entonces, como te comento, más o menos este sería el acostillado, y el acostillado es toda el peralte de la tubería y lo que serían 30 centímetros más. Esto a lo mejor podría incluir lo que son los 90 de la excavación. ¿Sale? Entonces, así es como yo realizaría esto. Teniendo en cuenta que son 60 de espesor. Vamos a ver una vez más la tabla para que no quede como al aire. Aquí de nuevo, la cama o plantilla, estas son sus espesores y 5 centímetros menos. Aquí no lo comenta, pero bueno, estos son los detalles que debo yo tomar en cuenta para una zanja de tipo alcantarillado. Hasta aquí, entonces termino yo con el tema 2.3. Voy a darle nada más un intro al siguiente tema que se llama obras accesorias. Por aquí andan, por aquí andan, por aquí andan. Aquí está. Bien, voy a ver nada más 3 diapositivas y termino. Dice, como complemento a lo indicado en el subcapítulo 1.5, componentes de un sistema de alcantarillado, a continuación se resume la información requerida en el diseño hidráulico de la red de alcantarillado referente a las obras accesorias. Bueno, esto a lo mejor van a decir, bueno, pues si ya lo vimos. Bueno, pues si ya lo vimos, pero ahora vamos a ver lo que son las especificaciones técnicas, las medidas que requiero y las condiciones que requiero para hacer el proyecto. Bien, entonces esto sería obras accesorias. ¿Qué son las obras accesorias? Ok, las obras accesorias, ahí está. Son aquellas obras o dispositivos complementarios de las tuberías o conductos
que son esenciales para el buen funcionamiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial. Permiten la inspección y limpieza de las alcantarillas, disipan la energía con que llega el agua y ayudan en la unión de varias tuberías en los cambios de diámetro, dirección y pendientes. En la tabla 3.4 se observan los tipos de pozo de visita que se deben instalar en función del diámetro de llegada y salida. Entonces, 3 tipos de obras accesorias. Son estas 3. Y hasta aquí paramos. Nada más voy a ver eso de la tabla y voy a ayudarles a ver cómo se interpreta esa tabla. Dice, de acuerdo a sus características particulares, las estructuras en conducción se clasifican en pozos de visita, cajas unión y disipadores de energía o cajas con caída. Entonces, estos son los 3 tipos de obras accesorias que tenemos en sistemas de alcantarillado. Cada una de ellas las vamos a ver y vamos a ver como de algún tipo de imagen para que nos demos una idea cómo funcionan. Ahora bien, voy a pasar a esa tabla de la que hablo, de la 3.4. Tabla 3.4. Están las normas técnicas. Ahí van los lineamientos. Ya casi, ya casi, ya casi. Aquí está. Aquí está. Las tablas son estas de aquí. Esta es la tabla 3.4. Está en la página, empieza en la página 78 y llega hasta la página 83. ¿Cómo se escoge aquí un pozo de visita? Bien, tengo que tomar en cuenta primeramente esta parte de la tabla. Debo ver lo que es el tipo y diámetro de la tubería de entrada al registro. Y tengo que ver lo que sería la salida, el tipo y diámetro de la tubería de salida en centímetros. ¿Ok? Todo esto que está aquí. En base a estas 2 condiciones de tuberías, escojo el tipo de pozo que sería el que requiero. Y los pozos están aquí indicados con unas siglas, pero las siglas son estas. Por ejemplo, SC es tubería de concreto simple y TR, tubería de concreto reforzado y así sucesivamente. Pero PC, por ejemplo, significa pozo común. E1, pozo especial tipo 1. E2, pozo especial tipo 2. Y así cada uno. C1, por ejemplo, es pozo caja tipo 1 y pozo caja tipo 2. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer algo, vamos a proponer algo. Los tubos de entrada a lo mejor son tubos de 20 milímetros. ¿Ok? Y son tubos de PVC. Esto de M significa métrico, esto de I significa inglés. Entonces es PVC en el sistema métrico y PVC en el sistema inglés. A la que te adaptes, pues es la que a lo mejor vas a escoger. Vamos a suponer que el tubo de entrada es un tubo de PVC métrico de 40 milímetros, porque es sistema inglés. 40 milímetros. Bueno, ok. Para este tubo, puedo escoger todos estos pozos de visita que están aquí. Un PC o un C1, que es pozo caja tipo 1. ¿Qué me lo define? Ok, vamos a ver cuál es el tubo de salida. Vamos a pensar que el tubo de salida a lo mejor es un tubo de... aquí está el material. Por ejemplo, escogimos uno de PVC. Según las normas, te recomienda que sea un tubo del mismo material. Entonces, vamos a tomar en cuenta que a lo mejor la salida es un tubo de 63 milímetros, este de aquí. ¿Ok? Entonces, busco aquí en la columna y ya tengo previamente definido lo que sería el pozo, que es 40 milímetros y es de 60 y algo, dije, ¿verdad? 63. Entonces, me dice que el pozo que necesito yo es un pozo tipo caja 1. Ah, ok, ya con esto, bueno, en mi plano voy a indicar que en esa conexión voy a utilizar un pozo caja tipo 1 o un C1. Y así es como se manejaría esa tabla. Así se manejan todas las designaciones de esta tabla, ¿eh? Así de ese mismo modo. Y bueno, hasta aquí, muchachos.
me le van a dejar a lo que sería la información. Este tema 2.4 va a quedar pendiente. El que sí se va a entregar es el que acabamos de ver ahorita. No les voy a dejar aquí en 20 minutos que lo terminen porque es mucha información. Hoy sí voy a dejar hasta el final del día. De una vez, tómese en cuenta. Se entrega hoy a las 23:59. Por si hay algún problema. Ok, de una vez ahorita díganme. Bien, ok. Entonces así queda. Está bien, profe. ¿Sí? Yo le quiero comentar creo que le habían dicho que iba a entrar un poco tarde, pero sí entré 10 minutos tarde entró. nada más. Bueno, ok. Entré a la 1:10. Pues, ok, Rodríguez Arturo. Ajá. Ok, asistencia, pues no como tal, pero Rodríguez Arturo Andrés. Pues, Bueno, ajá, sí. Pues igual le ok, comento. aquí le marco. Ajá, sí, sí, ¿verdad? aquí le marqué. Sí, Órale, aquí pues. marqué que sí está. Gracias. Ok, bueno, muchachos, pues nos estamos viendo. Esperen por ahí la entrega. Voy a subir lo que serían las diapositivas. Entonces, pues nos vemos. De repente sí es cierto, ¿eh? Si, por ejemplo, a mí se me llega a pasar subirle lo que es la actividad, porque a veces sí, o sea, tengo clases, hay días en que tengo clases hasta tarde, entonces, pues sí, me cuesta algo de trabajo subirle lo que es el tema, pero si llega a pasar así, pues se los dejo mejor para el otro día, si llega a pasar así. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vemos, que tengan buena tarde, si van a comer, provecho. Nos vemos el martes. Hasta luego. Gracias. Listo, profe. adiós. Gracias. Hasta De luego. nada, Gracias, hasta luego. profe.